ver un pasaje, hermanos, que es un pasaje complicado, lo reconozco. Pero es un pasaje que nos da unas verdades maravillosas de su palabra. Les invito a que busquemos, por favor, Hebreos capítulo 3, del 7 al 12. Una vez que lo encuentres, te voy a pedir que te pongas de pie, porque vamos a leerlo todos juntos. ¿Les parece? Entonces buscamos Hebreos capítulo 13, del versículo 7 al versículo 12. ¿Ya lo tenemos? Ahora sí que prendan su Biblia o abran su Biblia, como gusten, pero en cuanto la tengamos, nos ponemos de pie. ¿Adelante? Muy bien, todos de pie, amados hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios. Pon atención en aquellas frases en donde tú sientas, creas que Dios te está diciendo: atención, atención, a ti te estoy hablando, a ti te lo estoy diciendo. Y Dios nos lo está diciendo aquí a nosotros, a los que estamos en este lugar. Dice la palabra de Dios, lo hacemos todos juntos, todo el pasaje, despacio, pausado, y vamos a disfrutar y a gozar la palabra de Dios. Hebreos 3, del 7 al 12. Empezamos. Por lo cual, ¿lo tenemos? ¿Así empieza? ¿Por lo cual? ¿Por lo cual? Ahí dice, ¿por lo cual? Hebreos 3, del 7 al 12. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Padre, queremos pedirte que hoy nos hables, Señor. Sabemos que tienes un mensaje para tu iglesia. Tienes un mensaje para mi vida, para mi corazón, para mi familia. Quiero pedirte que mi corazón esté abierto de par en par para escuchar, Señor, el poder de tu palabra, el poder que tienes para nosotros, Señor. Y queremos que nada estorbe, que nada nos distraiga, que nuestra mente diga: ¿qué tienes para mí? ¿En qué tengo que reflexionar? ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué tengo que seguir haciendo si lo estoy haciendo conforme a tu voluntad? Háblanos, Padre, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Tomen su lugar. Es un texto impactante, hermanos. Es un texto que al pueblo de Israel les está diciendo: no van a entrar al reposo, al descanso, si están haciendo lo que están haciendo. ¿Por qué ellos no entraron en el reposo? Ahora nosotros lo sabemos, pasando la historia, que no entraron al reposo, que no llegaron al descanso. ¿Por qué ellos no entraron a este reposo? ¿Qué circunstancias les impidieron confiar completamente en Dios? A veces también en nosotros, ¿qué circunstancias a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nos impiden entrar y descansar completamente en el Señor? Piensen en sus vidas. ¿Cuántas ocasiones ha llenado nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente de inquietud, de zozobra, de duda? Que decimos: ¿cómo puedo yo alcanzar esto que una vez Dios me prometió, me dijo que me lo iba a dar, pero no lo puedo asidir con mis manos, no lo puedo tomar? ¿Qué es lo que está ocurriendo en mi corazón? Hermanos, ¿por qué es necesario y deseable el reposo en Dios? Vamos a estar escuchando mucho esta palabra. Porque es necesario que tú y yo descansemos en Dios. Fíjense que el reposo, hermanos, para que vayamos entendiendo a qué se refiere, el reposo significa paz con Dios, estar en paz con nuestro Dios. El reposo significa también la libertad de un espíritu que está esclavizado, de un espíritu que está enajenado en el pecado, que está lejos de la adoración a Dios, que está lejos del servicio a Dios. El reposo significa la liberación de una carga tremenda.
Ustedes recuerdan el pueblo de Israel, tenían los 10 mandamientos, pero aparte de esos 10 mandamientos tenían 600 ordenanzas y pico, muchas ordenanzas, que ellos tenían que seguir al pie de la letra. El reposo es saber que estamos siendo liberados de esa carga, porque alguien nos va a permitir seguir la obediencia en Cristo Jesús de una manera diferente, fuera de la ley. Es la libertad, incluso, hermanos, de los estragos de la enfermedad y de los estragos de los problemas emocionales y del estrago de muchas circunstancias que rodean nuestra vida. ¿No queremos nosotros ese tipo de libertad? ¿No queremos nosotros reposar en nuestro matrimonio? Si en nuestro matrimonio hay desazón, hay tristeza, hay angustia, hay diferencias, el reposo en Dios es poder decir: estoy en paz con mi padre, estoy en paz con mi esposo, estoy en paz con mi esposa, estoy en paz con mis hijos. Ese es el reposo. ¿No lo anhelamos? ¿No anhelamos equilibrio en nuestras finanzas? Y una cosa impactante del reposo en Dios: ¿no anhelamos que nuestros hijos y nuestras hijas sean temerosos de Dios? ¿No es uno de nuestros más grandes sueños? Que nuestros hijos alaben y estén cerca de nuestro Dios. Fíjense, hermanos, que la lectura sencilla de este pasaje de Hebreos 13 nos recuerda actitudes básicas, fundamentales que debemos seguir, que incluso podemos decir son hasta elementales para estar reposando, descansando en Dios. Por lo menos en el pasaje que les compartí, yo subrayé 4 cosas. No sé a ustedes cuáles les llamaron la atención de Hebreos 13. La primera que decía por allí: ¿sí qué? Si oyes la voz de Dios. Después decía más adelante, decía: si no endureces, ¿qué? Tu corazón. Wow, Dios me está diciendo algo importante que yo debo de hacer. No tientes a Dios, no pruebes a Dios. Y más al final dice una frase interesante: deja de vagar en tu corazón. Son llamadas de atención impactantes, porque las consecuencias de no oír la voz, las consecuencias de endurecer el corazón, de tentar a Dios, de estar en nuestro corazón vagando, son dramáticas. Vean Hebreos 3:11, hermanos. Vean allí el pasaje, son dramáticas. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Alguien que no sigue esas instrucciones no va a poder descansar en el Señor. Porque nosotros podemos decir: soy hijo de Dios, y por los méritos de Jesús sí voy a estar con Él, amén, esto es verdad. Pero el reposo en el Señor es algo muy, muy especial y muy diferente. Fíjense ustedes, recuerdan la historia de Israel. Dios se disgustó con ellos 40 años porque ellos estaban divagando en su corazón. ¿Qué es divagar en su corazón? Así de sencillo: no daban en el blanco. No le atinaban a la voluntad de Dios. Estaban totalmente en otra dirección. Estaban pecando. En el Nuevo Testamento es amartía, es cerrar el blanco. En el Antiguo Testamento estamos viendo que ellos no daban en el blanco. Ellos estaban vagando en su corazón. Daban golpes al aire, ¿no? Ustedes saben qué es dar golpes al aire, ¿no? Ir sin destino, ir sin propósito, estar desenfocados. Y ellos lo estaban haciendo. No conocían la verdad de la misericordia de nuestro Dios. Ellos, algo impactante, teniendo la posibilidad a la mano de gozar el poder, la presencia, la protección, la paz, la provisión, entre muchas otras cosas más que Dios tenía para ellos, ellos lo cambiaron por deseos inmediatos. Yo quiero esto ya. Yo quiero que tú me des esto en este momento. Deseos total y absolutamente pasajeros. Vean el texto otra vez, Hebreos 13:11. Por tanto, juré en mi furor. Imagínense la misericordia de Dios y la severidad de Dios. Aquí les está recordando su severidad. En mi ira, en mi furor, yo les dije: no van a entrar en mi reposo.
Reposo aquí es consolación, es consuelo, es lugar de descanso, es tu habitación, es tu cuarto. Cuando ustedes llegan a su casa cansados de una jornada de trabajo, de problemas, de situaciones complicadas, ¿qué es lo que más anhelan cuando ya llegan a su casa, comen una rica cena? ¿Qué quieren hacer? ¿Entrar en dónde? En su habitación. Estar en su camita, en sus cuatro paredes, con su esposa, con su esposo, allí, o si eres adolescente, joven, descansando, anhelando que pase el día. Y eso es lo que significa reposar en Dios, estar en nuestra habitación con Dios. Pero ellos cambiaron esto por otra cosa. ¿Quién no anhela de los que estamos aquí, hermanos, paz y descanso en Dios? Amén. Lo anhelamos, lo queremos, ¿verdad? Después de esas situaciones complejas que tenemos en nuestra vida. Ellos, impactante, venían de una esclavitud. Ellos venían de maltratos. Ellos venían de ser considerados, pues, de lo peor. Y Dios se acordó de ellos y les proveyó el reposo que ellos necesitaban. Lo único que tenían que hacer era lo que tenemos que hacer nosotros. Como dice Deuteronomio 1:8, poseer la tierra. Vamos a ver Deuteronomio 1:8. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les prometió que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Yo os he entregado la tierra, entrad y poseed. Era complicado lo que tenían que hacer. Tenía su grado de dificultad, porque tenía que haber allí alguna guerra, alguna dificultad que tenían que enfrentar, pero al final Dios les dijo, la puerta está abierta y ustedes van a poder entrar a la tierra prometida. ¿Pero qué les ocurrió? ¿Y por qué Dios pone al pueblo de Israel como un ejemplo para que nosotros no imitemos? ¿Solo ellos eran los beneficiarios del reposo total y final de Dios? Vamos a ir por partes, hermanos, esta mañana. Primero quiero, y es el deseo de mi corazón, porque esto a mí me impactó, y yo dije, yo quiero transmitirles esto a mis hermanos. Entender bien el significado de esta palabra en el Antiguo Testamento, que es la palabra reposo. Porque si yo la entiendo cabalmente, lo que viene más adelante, los obstáculos que vamos a enfrentar, que nos van a impedir obtener el reposo, yo lo voy a entender mucho mejor. Porque voy a decir yo, todo esto incorrecto que yo puedo hacer, me van a impedir tener todo esto que significa el reposo, que significa el descanso. Busquen por favor Génesis 8:4. Reposo, una palabra hebrea que se pronuncia nuaj. A ver, repitan conmigo, nuaj, para que la captemos y la atrapemos en nuestro corazón. Nuaj es una palabra que significa descansar, asentar, permanecer, estar quietos. Fíjense qué hermoso texto que vamos a ver ahorita. Y lo hemos leído muchas veces, pero ven las implicaciones de Génesis 8:4. Ubíquense en el arca. Está el arca, salió el arca, vino el diluvio, vino la lluvia, empezó a recorrer un camino y dice la palabra de Dios, y reposó. El arca descansó, asentó, el arca se detuvo, el arca varó, el arca encalló. ¿En qué mes? Dice, el arca en el mes séptimo reposó a los 17 días del mes sobre los montes Ararat. Pensemos en el arca y en sus pasajeros, hermanos. El monte Ararat, para que nos imaginemos un poco, está a más de 5,000 metros de altura sobre el nivel del mar. Para llegar a estas alturas tuvieron que pasar dentro de esta casa flotante 40 días y 40 noches bajo la lluvia. Imagínense una lluvia increíble. Para salir, de acuerdo con la palabra de Dios, Noé y su familia lo hicieron el 27 del segundo mes del año siguiente al que ellos entraron. Al año siguiente. Después de 150 días, las aguas dejaron de descender, el arca se posó, pero impactante, para que ellos pudieran salir del arca, pasaron 370 días
Más de un año. ¿Se pueden ustedes imaginar más de un año adentro de un lugar? Imagínense que esto era el arca, que es un poquito más larga, ¿no? Pero que era así larga y enorme y alta. No fue fácil el tiempo que ellos tuvieron que vivir en este lugar. No fue fácil, fue difícil. Ellos tuvieron en su mente muchas cosas, muchos pensamientos. En su memoria yo pienso que ellos yo eso hubiera pensado. Fíjense, se subieron al arca, el arca se cerró, ¿y qué fue lo que ellos estaban escuchando? ¿El agua? No. Bueno, sí, pero algo más. Ellos estaban escuchando el grito de miles de personas que antes le gritaban a Noé: loco, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso de llover, no? Pero bajo el juicio de Dios, ahora ellos estaban clamando por una oportunidad de salvarse. Y ellos estaban cerrando las puertas del arca y estaban viendo a la persona afuera, miles de personas que querían entrar, que querían salvarse. Para mí es una imagen impactante, que ellos estaban viviendo en ese lugar, pero ellos estaban en ese lugar escogidos por Dios. Y no tanto por sus buenas obras, más bien por el ejemplo de Noé, por la vida de Noé. Es algo que a mí me impacta pensar las circunstancias. Y además empezaron los vaivenes, el sentir el agua que jamás habían oído caer del cielo, ver los días pasar bajo la oscuridad. Pero el arca, al igual que las vidas de ellos, se asentaron en un lugar específico. Y esto pasa con nosotros, hermanos. Todos deseamos estar quietos, estar en paz, estar en reposo cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos cosas fuertes que confrontar. Anhelamos ese sitio y allí queremos nosotros poner nuestra cabeza, como Jesús estaba en el reposo de Dios. Cuando se subió al arca, puso su cabecita, vino la tormenta, Él estaba descansando en Dios y la tormenta seguía. Aquí vemos el ejemplo de ellos que estaban en este lugar, momentos muy complicados. Hermanos, es el reposo de Dios. Él te ofrece descanso. Él te ofrece asentar tu vida. Él te ofrece que tú sepas que vas a encallarte, vararte, detenerte, atorarte en Él para que nada ni nadie te mueva y estés siempre cerca de Él. Hay otro texto, el segundo, del Antiguo Testamento, que nos recuerda qué es el reposo. Segundo de Reyes 2:15. Viéndole los hijos de los profetas, segundo de Reyes capítulo 2, versículo 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó ¿sobre quién? Sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Aquí es muy interesante, porque la palabra reposo, que el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo, indica participación completa, indica compenetración. O sea, el Espíritu se compenetró completamente en el corazón de Eliseo. Este es el reposo de Dios, hermanos. El reposo de Dios nos llena. El descanso de Dios entra en nosotros. ¿Se disfruta y se vive en partes, parcialmente? No. Se vive plenamente. Piensen en Eliseo. Él no fue poseído por Elías. Claro que no. Sino que el poder espiritual que residía en Elías, esto es, el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, invadió y colmó a Eliseo completamente. No dejó una parte de Eliseo sin llenarla, sin poseerla, sin tomarla. Y este espíritu, hermanos, nosotros creemos, porque la Biblia lo enseña, está en nosotros de manera permanente, a diferencia de los santos del Antiguo Testamento, que sí vieron la gloria de Dios y dieron ejemplo impactante de la gloria de Dios, pero esa posesión permanente es privilegio de la Iglesia de Cristo, a través de ese evento en Pentecostés y de allí en adelante, que está con nosotros. Esto fue lo que esa generación de Israel rechazó, no quiso tener. Y los corintios,
estaban por perderlo. Ahorita les hablo de los corintios. Y muchos cristianos contemporáneos parece que lo han perdido. Parece que lo hemos perdido. ¿No hemos visto cristianos que están muy afanados y muy preocupados por cuestiones que nosotros sabemos que están bajo el control de Dios? Pero no hay reposo. Estamos demasiado preocupados, demasiado angustiados. Antes de seguir a este pasaje que les quiero compartir, para que vean ustedes lo que implica el no tener el reposo, quiero hacer 2 precisiones. Para que no digan mis hermanos que no se los dije. Lo dice la Biblia, pero vale la pena que lo digamos en esta mañana. Después de comprender brevemente el significado de la palabra reposo, en estos 2 hay muchos pasajes más. Y antes de entrar más adelante en Hebreos 4, que habla muy claramente del reposo de Dios, yo les quiero hacer 2 aclaraciones importantes. Y estas implican un quiebre en nuestra vida, un antes y un después. Si no lo entendemos bien, no vamos a entender el reposo de Dios. Primero, para gozar las bendiciones de Dios y el descanso en Él, es necesario ser hijos de Dios. Es necesario ser creyentes verdaderos. Y aquí nos vamos a detener un momentito. Si yo no tengo a Cristo en mi corazón, yo nunca voy a conocer el verdadero descanso y reposo en el Señor. No lo voy a entender. Un hombre y una mujer que no tienen a Cristo en su vida no pueden descansar. Y si aquí hay alguien que no está segura o seguro de haber recibido el perdón a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y haber recibido esa unión vital con Jesús a través de creer y de que tú se lo dijiste y lo confesaste con tus labios, que Jesús es el Hijo de Dios, y que crees de todo corazón que Dios le levantó de los muertos. Si tú no lo has hecho, hazlo. Díselo al Señor. Confiésale que tú estás lejos de Él y que necesitas estar con Dios a través de la obra de Jesucristo. Sin esto no podemos descansar. Dios te conoce, Dios sabe quién eres, Dios sabe qué hay en tu corazón. Si hay un espíritu religioso, si hay una conversión verdadera, si hay una duda, si hay algo que te impide acercarte al Señor. Pero si no lo conoces, si no le dices con todo tu corazón, entra en mi vida, haz de mi corazón este lugar para que vengas tú y me des este reposo. Si tú no lo haces, nunca vas a descansar. Ahora es el tiempo. Ahora es el momento. Segundo, incluso los cristianos tampoco descansan, tampoco tienen reposo si hay un asunto en tu corazón que se llama incredulidad. Incredulidad. Alguien puede decir, ¿cómo? ¿Un verdadero creyente puede ser alguien incrédulo? ¿Qué creen, hermanos? ¿Puede ser incrédulo? Sí. Sí puede hacerlo. El problema serio con el pueblo de Israel y en muchas ocasiones con nosotros mismos es no creer. No creer en las promesas de Dios que invariablemente traen reposo a nuestras vidas, traen reposo a nuestras almas. Vean Hebreos, por favor, 3:12. Las consecuencias graves de la incredulidad y de confiar más en uno mismo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ¿qué? Corazón malo de incredulidad. ¿A quién se lo está diciendo? A los hebreos cristianos o a los cristianos hebreos. A personas que habían profesado su fe en Cristo Jesús. Les está diciendo, hermanos, ustedes tienen el riesgo y la posibilidad de tener un corazón malo de incredulidad que los va a llevar a ¿qué? Apartarse del Dios vivo. Es impactante. Un corazón incrédulo nos lleva a ejecutar actos pecaminosos porque es un corazón malo. Hermanos, la incredulidad es mala, no es aconsejable, no es buena. Y este mismo evento del que les estoy hablando de Hebreos capítulo 3 y un poco del 4 viene referido en 1 Corintios 10.
Vamos a dar un repaso rápido de 1 Corintios 10. Es importante que entendamos todo el contexto de lo que estamos estudiando. Fíjense, hermanos. En Hebreos, 1 Corintios 10, del 6 al 10, el pueblo de Israel, por incredulidad, se apartó de Dios. Y aquí viene la descripción. Yo les encargo que lean versículo 1, 2, 3. Es para estudiar completamente del 1 al 13 todo este pasaje. Pero solamente nos vamos a concentrar en 4 versículos. Porque es impactante lo que enseñan estos versículos. Por lo menos 5 actos pecaminosos surgieron de la incredulidad del pueblo de Israel. 5 pecados ligados a la incredulidad. Una persona incrédula es capaz de cometer estos pecados y otros más. Veamos el primero. 1 Corintios 10, versículo 6. Mas estas cosas, ¿qué dice? Sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué es la codicia, hermanos? Es desear con vehemencia algo de forma ilícita. ¿Puede haber una codicia lícita? Podemos decir solamente que yo desear algo bueno no es malo. Desear tener una profesión, un negocio, tener un buen ingreso, ¿es incorrecto? No. Pero cuando yo quiero algo de forma incorrecta, con un mal corazón, eso se llama codicia. Los israelitas preferían, acuérdense, los manjares. Todo lo que dejaron en Egipto, como maná, ya estaban cansados del maná. Ellos ya no querían esto viene en Números 11. Ellos querían lo que habían tenido en el pasado y lo codiciaban, lo deseaban con todo el corazón. Dice Vine que si el pueblo de Dios no recorre un sendero de total separación, inevitablemente será arrastrado por malas asociaciones. Ellos no querían separarse espiritualmente del pasado. Y esto nos llama la atención a nosotros como cristianos. ¿Queremos separarnos del pasado? ¿Queremos romper con el pasado? ¿O todavía estamos anhelando, ay, es que me iba muy padre, es que la pasaba yo muy bien, es que tenía todo, ¿verdad? Fíjense, hermanos, que la incredulidad nos lleva a decir una frase contundente: Dios no nos dará, Dios no me lo va a dar. Por eso ellos codiciaron, porque en su incredulidad ellos decían, no me va a dar Dios. Y esto es algo que los hijos de Dios tenemos que evitar a toda costa. Creer que Él sí nos va a dar. ¿Qué necesito yo estar codiciando, deseando de forma ilícita algo? Cuando yo sé que mi vida, mi familia, mi provisión, mi sostén, Dios me lo va a dar. Vean lo que hace la codicia, hermanos. Nos separa completamente de la dependencia en Dios por incrédulos. Seguimos, hermanos. Otro pecado que nace de la incredulidad. ¿Saben? ¿Se acuerdan de ese corazón malo de incredulidad? Dice el versículo 7, ¿no sabéis qué? Idólatras, la idolatría. Alguien dice, bueno, yo no soy idólatra, yo no tengo imágenes. Es más que esto. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. La idolatría es buscar un sustituto material del Dios espiritual. Y a ese sustituto material, adorarle en lugar de adorar a Dios. Esto es idolatría. En este episodio es cuando ellos hicieron del becerro de oro. Lo pueden ver en Éxodo 32. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, halló que la gente había hecho un becerro de oro y que lo estaban adorando. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Se acuerdan? Se sentó a comer, a beber, se levantó a divertirse, es decir, se levantó a bailar, estaba allí en una fiesta frenética, llenos de toda esta pasión, creyendo que esa imagen era su Dios. Los corintios estaban en peligro de hacer lo mismo. Por eso Pablo les dice, vean el ejemplo de Israel.
Nosotros los podemos estar criticando, pero el riesgo de caer en la idolatría por incredulidad es algo que puede pasar. Y los cristianos actuales muchas veces llegan a pensar, fíjense, lo que ellos pensaban: Dios no nos ve, Dios no está, Dios nos olvidó, por eso yo voy a buscarme un sustituto. Algo que yo sí pueda palpar, algo que me dé tranquilidad. Y ahora, lamentablemente, lo que llena esa parte, ese vacío, que no debería de existir, es tu trabajo, es tu novia, es tu novio, es tu empresa, es, no sé, tu profesión, es miles de cosas que ocupan el lugar de Dios. Esto es incredulidad. Eso es incredulidad. Tercero, nada más son 20 pecados, no es cierto, son 5. Vamos al tercero. Hay muchos, pero estos nacieron de la incredulidad. Versículo 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Fornicación, inmoralidad sexual. El pecado mencionado en este versículo 8 se refiere al tiempo en que los hijos de Israel tomaron las mujeres de las hijas de Moab, Números 25. Este es un pasaje que a mí me molesta demasiado, porque en ese sentido, ¿no? Porque yo veo al profeta Balaam, ¿no? Un hombre seducido, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Por amor al dinero. Balac lo contrata y le dice: Balaam, maldice a Israel. Y Balaam no puede abrir su boca en contra de Israel, ¿recuerdan? Hasta el punto de que hasta una burrita discierne mal las cosas y le habla a Balaam, ¿no? Y está allí él enojado, confundido, y no pudo maldecir al pueblo de Israel. Pero él dice: pero es que esa cartera, es que esa cuenta, es que lo que me va a pagar Balaam. Y empieza, ¿qué? A pensar. Ya sé cómo podemos hacer que el pueblo de Israel sea llevado a juicio, sea condenado. ¿Qué hizo? Pues le aconsejó que el pueblo de Israel fuera con las hijas de Moab y tuvieran relaciones, y cayeron en inmoralidad. El libertinaje sexual es una perpetua amenaza en contra del pueblo de Dios. En toda la historia de la humanidad, creer que estamos libres de este asunto es ingenuidad. Y es no creer el poder de la carne y el poder de Satanás cuando se confabulan para que caiga uno en pecado. La lección para nosotros es que la inmoralidad sexual sigue siendo un peligro, y que por incredulidad alguien lo puede hacer. ¿Qué pensamiento puede llegar en alguien que ve pornografía, que se masturba, que ve cosas incorrectas, que está coqueteando con alguien que no es tu esposa, que no es tu esposo, que está con pensamientos de lascivia allí dando vueltas en tu mente, en tu corazón? Dios no castiga la inmoralidad. Dios no castiga la inmoralidad. Eso es incredulidad. Y esto fue lo que hizo el pueblo de Israel. Y esto es lo que los corintios estaban por hacer. ¿Se dan cuenta cómo la incredulidad es mala? Es algo que provoca cosas impactantes. Hace que nos olvidemos de la misericordia de Dios, del amor de Dios, del sacrificio de Jesús. 1 Corintios 10:9. Otra causa, otro pecado. Dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Tentar a Dios sugiere la idea de desafiar a Dios, de tratar de ponerlo a prueba para ver cuánto tiempo va a ser paciente con nosotros. Si quieren leer la historia, está en Números 21, cuando ellos tentaron al Señor. Pablo alude a continuación al ejemplo en que los israelitas se quejaron acerca otra vez del alimento, ¿verdad? O sea, como que las cosas materiales, ¿verdad? Y expresaron dudas acerca de la bondad de Dios. Es que no hay suficiente. En aquel tiempo, como un juicio porque ellos tentaron al Señor, Dios envió serpientes y muchos de ellos murieron por las serpientes. De nuevo vemos aquí
cómo la caída de ellos estuvo en relación con cuestiones materiales. Hermanos, las cosas materiales pueden ser causa tremenda de que nosotros no agrademos al Señor. No desconfiemos de la bondad de Dios. Él sabe cómo, cuánto, dónde, en qué momento proveernos cosas materiales. Él sabe lo que tiene para nosotros, porque las cosas materiales son necesarias, pero pueden obnubilar nuestra mente, pueden hacer que nosotros no veamos que Dios tiene el control y que Él puede hacer las cosas. En el caso de los corintios, ellos estaban tentando a nuestro Dios al llevar al límite su libertad en lo relacionado con las fiestas paganas. ¿Podemos participar o no podemos participar? Y allá había una discusión tremenda. Y ellos estaban siendo tentados. Ellos podían decir, bueno, yo creo que Dios va a ser muy paciente con nosotros si seguimos haciendo lo que estamos haciendo en este momento. Es el pensamiento como de decir algo así: Dios siempre me va a soportar. Soy su hijo. Pues ni modo que me dé ahí, no sé, deje de ser su hijo y me despida y me dé una carta en donde Él renuncia a su paternidad. Pues Dios no hace eso. Él siempre va a ser mi papá, no puede negar su paternidad. No es como tentar a Dios, decir siempre va a soportarme. Y por último, en 1 Corintios 10 encontramos el último pecado: murmuración. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Qué es murmurar, hermanos? Murmurar significa quejarse o criticar, pero en murmullos. O sea, probablemente alguien pueda estar ahí sentado diciendo: ay, mira, el hermano Víctor predica y mira, ya se hizo bolas, ya confundió el texto. No, nadie lo oye, nadie lo escucha, porque es un murmullo. Pero ese murmullo está haciendo una queja en contra de algo que está ocurriendo, ¿no? Está quejando, está criticando. Mira a la hermana cómo hoy vino, qué combinación, ¿no? O mira, estamos murmurando, diciendo cosas incorrectas, criticando, ¿no? Pero aquí lo impactante es que no criticaban a las personas. ¿A quién criticaban? A Dios. Porque Dios no hace las cosas como yo espero que las haga. No queremos nosotros de repente darle al Señor el manual del perfecto Dios, ¿no? Este es tu manual, Dios, aplícalo en mi vida. Así es como debes tú hacer las cosas. No es como tú quieres, tiene que ser como yo lo digo, Dios. Porque yo creo que tengo más control. Yo digo que es esta persona, yo digo que es este negocio, yo digo que es esto. Yo decido, y cuando no lo haces como yo lo hago, entonces yo empiezo a decir: es que Dios no es justo, es que Dios no es bueno, es que Dios esto y aquello, ¿no? Entonces es una manifestación, la murmuración de desconfianza en la provisión de Dios. Aquí se refiere, hermanos, al pecado de Coré. Léanlo en Números 16, el pecado de Coré. En este versículo se hace referencia a esta falta. También era Coré, Datán y Abiram, eran hermanos. Una vez más lanzaron quejas contra el Señor debido a su situación. Respecto otra vez a qué creen: a la comida. Las cosas materiales, ¿se dan cuenta? A la comida. Los israelitas no practicaban el dominio propio con respecto a sus cuerpos. No disciplinaban sus cuerpos, no los ponían bajo servidumbre. En lugar de ellos, daban provisión a las concupiscencias de la carne. Y eso resultó en la caída de ellos. Fíjense que la murmuración es como decir: Dios pasa por alto mis quejas y mis críticas. ¿Ustedes creen que Dios va a olvidar nuestras quejas y nuestras críticas? Esto lo produce la incredulidad. Nuevamente, hermanos, ya vimos 5 pecados. ¿Con cuál de ellos estás tú luchando? Y si estamos luchando con alguno de ellos, es que seguramente somos incrédulos. No estamos creyendo en las promesas de Dios. ¿Somos quejumbrosos? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Que no ves que las cosas siguen igual y no haces nada? Hermanos, vive creyendo. Vivamos creyendo. Y a partir de creer en Dios, de allí es donde vamos a poder entrar
y permanecer en el reposo de Dios. Si yo no creo, hermanos, yo no voy a poder descansar. El reposo en la vida cristiana se adquiere mediante una completa confianza en todas las promesas de Dios, aunque no las veamos cumplidas del todo en el momento en el que yo estoy viviendo. E implica también una completa rendición a la voluntad de Dios. Este es el reposo. Dice Hebreos 4:13, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Hebreos 4:13, los que hemos creído entramos en el reposo. Esta es la promesa, que nosotros creamos para que nosotros entremos en el reposo. Hebreos 4:3, disculpen, hermanos. Gracias. Los que hemos creído entramos en el reposo. Hermanos, la fe admite. La fe te permite entrar. La fe nos permite llegar a donde tenemos que llegar. Pero la incredulidad nos va a excluir. La incredulidad nos va a correr. Nos va a cerrar las puertas. ¿Quieren tener ustedes las puertas cerradas del reposo y del descanso en Dios? Pues no, creamos, reposemos en Él. Las promesas divinas tienen toda su vigencia hoy en día. El creyente puede entrar en el reposo de Dios hoy, en este momento. El reposo en la vida cristiana se adquiere mediante una completa confianza en la palabra de Dios. Hermanos, ¿queremos vivir constantemente en el reposo de Dios? ¿Queremos gozarlo? Creamos en Él. Creamos que Dios tiene una promesa que cumplir en nuestras vidas y está abierta para ti. Está abierta para mí. ¿Cuándo va a llegar? ¿Cómo va a llegar? Yo no lo sé, pero va a llegar. ¿Lo van a ver mis ojos? Dios nos va a permitir gozarnos si tenemos nosotros la confianza de que Él lo va a hacer. Hermanos, esta es la propuesta que Dios tiene para tu corazón. Que creamos que Dios cumple todas sus promesas. Hay dos caminos, hermanos, y con eso voy a ir concluyendo. Hay dos caminos para entrar en el reposo de Dios. Y eso va a estar muy bonito para que nosotros lo recordemos. Y tú puedes escoger uno de los dos, que te va a ayudar a que tú entres en el reposo de Dios. Uno es el camino de Corintios y otro es el camino de Hebreos. Primero les voy a compartir cuál es la forma de entrar en el reposo de Dios de acuerdo a Corintios capítulo 10, que es el versículo que estuvimos estudiando, 1 Corintios 10. Vamos a ver el camino de Corintios. Busquen 1 Corintios 10:11. ¿Ya lo tienen? Este es un caminito que nos va a llevar a reposar en el Señor. 1 Corintios 10, versículo 11. ¿Lo tenemos? Muy bien, aquí está en la pantalla. Número 1. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Número 1, ejemplo. Observa. Tienes que observar. Tienes que mirar. ¿Tú a quién estás poniendo como una referencia en tu vida? ¿Quién es el que está guiando tus pasos? Si es una persona que ha cometido errores, si es una persona que no está consagrada al Señor, si es un compañero en tu escuela, si es un amigo, si es un vecino, si es alguien con el que tú has hecho yugo y no está dando un buen ejemplo de fe, de confianza, de perseverancia, no es un ejemplo que tengas que seguir. Tienes que romper con ese ejemplo. Pero muchos de nosotros lo que hacemos es decir, no, espérate, es que es mi amigo. No, espérate, es que ha hecho mucho por mí. Es que me ha ayudado demasiado. Oye, ¿cómo voy a cortar este yugo con esta persona? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy yo a separarme de esta persona? Si me ha dado demasiado. Pero esa persona no te está dando un ejemplo de fe. No te está dando un ejemplo de perseverancia en Dios. Es más, a lo mejor esta persona te está enseñando a hacer triquiñuelas. Te está enseñando a hacer actos de corrupción. A lo mejor esa persona no tiene ningún interés de adorar a Dios. Y tú estás siguiendo este ejemplo.
Al pueblo de Israel le estás diciendo, al pueblo, a los cristianos, a nosotros, se nos está diciendo que tengamos cuidado con quién estamos observando, a quién estamos mirando. Cuida tus ojos y las personas que tú sigues. Y no solamente son personas. Sí, a veces seguimos cosas, ¿no? Seguimos como cuestiones materiales o seguimos ideales así como fama o prestigio o cosas que al final no son dignas de ser imitadas. Estos ejemplos nosotros tenemos que evitarlos. Esto les pasó para que el pueblo, nosotros como cristianos, viéramos el ejemplo, nos amonestaran, nos dijeran qué cosas nosotros no tenemos que seguir. Vean, primer asunto en el camino de Corintios, el ejemplo. ¿Qué ejemplo está siguiendo? Número 2, eso es tremendo, ¿no? La autoconfianza. Vean el versículo 12. Versículo 12. Así, el que está firme, mire que no caiga. El que esté firme, mire que no caiga. Para descansar en el Señor, hermanos, no debemos autoconfiar en nosotros pensando que nunca nos vamos a equivocar. Creer que somos inmunes al pecado. Claro, no vamos a estar diciendo, hoy quiero pecar, hoy voy a pecar. No, tenemos que luchar contra el pecado, porque somos más que vencedores, porque tenemos una lucha fuerte que tenemos que confrontar todos los días. Y tenemos que hacerlo con fe, con confianza en que Él nos da la victoria. Pero yo me conozco. Yo sé que yo puedo desviarme del camino del Señor. Si yo albergo incredulidad, seguro voy a alejarme del camino de Dios. Para descansar yo tengo que confiar más en el Señor que en mí mismo. Los súper confiados corintios fueron amonestados acerca de que en el momento mismo en que más seguros se sentían, ellos podían caer. Y Él les dice, no, a ver, espérense, no va por allí. Conozco a una hermana, se llama Esli Carvalho. Ella comentaba, fíjense una cosa bien interesante, es brasileña, una escritora cristiana. Ella comentaba que las personas que vienen de un trasfondo del pecado, ¿quiénes vienen de un trasfondo del pecado? Todos nosotros. Las personas que venimos de un trasfondo de pecado, todos estamos caminando, y un amigo más le agregó una frase, le puso, con pies jabonosos al borde de la caída moral. Todos. Si yo me descuido de la línea que me lleva directamente a la voluntad, al amor de Dios, a la obediencia en Dios, estoy en riesgo de que caerme. El texto lo dice. El que piensa que está firme, observe, analice, mire que no caiga. ¿Por qué la gente cae? ¿Por qué caemos, hermanos? Incredulidad, asuntos no resueltos. ¿Tienes pendientes en tu vida que no has resuelto? Resuélvelos. No contar con personas que estén orando por ti. Los cristianos somos, y los hombres más en particular, ¿verdad? Somos muy reacios de decirle a otro varón del Señor, ¿sabes qué? Ora por mí porque tengo problemas de lascivia. Ora por mí porque tengo esa debilidad, porque tengo problemas con el dinero. Y no hacemos redes de apoyo que estén sosteniéndonos todos los días. ¿Por qué podemos caer por inconsistencia en nuestra vida espiritual? Por falta de fe, por falta de determinación, que pueden llevar a que alguien resbale, a que alguien caiga. Vean, el que esté firme, piense que no caiga. Y la última de Corintios, huye. Sal corriendo. ¿Cuál es la primera que vimos? Sigue buenos ejemplos. 2, no te autoconfíes. Y 3, huye. Este versículo de 1 de Corintios 10:13 es clásico. Muchos de nosotros no lo sabemos de memoria. Pero si tú lo lees en el contexto de 1 de Corintios 10, adquiere un significado increíble, impactante. Adquiere un sentido que nos advierte de la posibilidad de ser tentados por nuestra carne y por Satanás en cualquier pecado, pero en particular de los pecados que se describieron antes
¿Se acuerdan? Codicia, murmuración, fornicación. Pero en estos en particular, Dios nos asiste dándonos la salida. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida. La salida, ¿para qué, hermanos? Para que podamos soportar. Este texto tiene sentido cuando entendemos, si hay incredulidad en mi vida y puedo tener el riesgo de caer en estos pecados que me van a apartar del reposo en el Señor, yo tengo que salir corriendo. No tengo que apapachar el pecado, tengo que huir, tengo que salir. Y por último, hermanos, vamos a ver el camino de Hebreos para salir adelante. Vean Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. 3 consejos, bien sencillos, bien hermosos. Igual lo vamos a encontrar con un texto que hemos repetido muchas veces. Pero si lo conectamos con el texto, con el concepto del reposo de Dios, va a adquirir significados. Dice Hebreos 4:11, ¿lo tenemos? Muy bien, amén. Dice la palabra de Dios, procuremos, hermanos, ¿qué tenemos que procurar? Pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hermanos, procuremos, hagamos todo lo que está a nuestro alcance, seamos intencionales como luego decimos, tengamos actitudes para no caer en la incredulidad que me va a impedir reposar en Dios. Procuremos entrar en ese reposo. Está la tierra prometida para ti y para mí. Está el gozo en esta tierra. Ahora, vivirlo plenamente en el Señor, confiando en Él. Imagínense si podemos gozar ahora como cristianos lo que nos espera en la gloria con el Señor. Pero Dios quiere que tú lo goces hoy, en ese instante. Y después aparece el texto hermoso del versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué me garantiza que yo voy a alcanzar a entrar en ese reposo? La palabra. La palabra te lo dice y me lo dice. La palabra es la guía. ¿Cómo puedo alcanzar a entrar en el reposo? Déjate guiar por la palabra. Llénate de ella. Que te corte como una espada de 2 filos. Que penetre en tu alma. Que penetre en tu espíritu. Que penetre en tus coyunturas, en tus tuétanos, que se meta ¿en dónde? En tus pensamientos, que llene las intenciones de tu corazón. Porque llenando la palabra de Dios, las intenciones en tu corazón, tú vas a tener todo para procurar entrar ¿en dónde? En el reposo de Dios. Nada te va a estorbar, porque tú tienes lo que necesitas. Pero hermanos, qué tan grande es la palabra de Dios en nuestros corazones. Y lo digo por mí. Qué tan fuerte es su palabra en mi vida para que yo pueda procurar alcanzar el reposo. Sin duda, nosotros tenemos el poder para llegar al reposo de Dios. La palabra me lo dice. La palabra me redarguye, me confronta, me edifica, me consuela, me corrige. Dice la palabra en el versículo 13 de Hebreos 4, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Porque vamos a ser juzgados, hermanos. Juzgados por nuestra incredulidad o por nuestra fe. 2 del camino de Hebreos. Retener. Versículo 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, ¿qué dice? Retengamos nuestra profesión. Ante la verdad de tener el mejor, al mayor intercesor, nuestro Señor Jesucristo, yo tengo que retener. Lo tengo que agarrar, lo tengo que sujetar, que nadie nos lo arrebate, hermanos. Que las vicisitudes de la vida no lo quiten de estar con nosotros.
porque no tenemos, versículo 15, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de mi debilidad. Si es verdad, yo puedo caer en la incredulidad, pero tú eres mi sumo sacerdote, uno que tú fuiste tentado en todo, según nuestra semejanza, pero tú no tuviste pecado, aunque te sentiste en ese momento emocionalmente, cuando caían esas gotas en tu frente, que decías, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está pasando esto? Aún así, por lo que tú padeciste, aprendiste obediencia y eres mi ejemplo. Estás conmigo. Acercarnos a Dios por último, hermanos. Hebreos 4:16. Y vamos a hacer reflexión en nuestro corazón en esta mañana. Porque es impactante, hermanos, escuchar la posibilidad de entrar en el reposo de Dios y no entrar. Y dejar que se vaya ese descanso en nuestras vidas. Versículo 16. Acerquémonos, hermanos. ¿Qué dice? Acerquémonos. Acerquémonos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. ¿Qué te impide, hermano, entrar en el reposo de Dios? ¿Qué te lo impide? ¿Qué está obstaculizando el que podamos descansar en el Señor? Nos ponemos en nuestros pies, hermanos, y vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos redarguya, que nos haga notar qué es lo que impide que yo me acerque al trono de su gracia, a su reposo, a su descanso, para recibir de Él sus brazos abiertos y podemos, hermanos, descansar en su hombro. Ahora, queridos hermanos, se extiende la invitación. Es una invitación llena de amor. Es una invitación incondicional, la que tú y yo nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Nuestra confianza se basa en el conocimiento de que Él murió para salvarme, de que Él vive para guardarme, de que yo tengo la certeza de que me va a abrazar cordialmente, porque Él nos ha invitado a acudir, a descansar y a reposar en Él. Cierren sus ojos, hermanos, y piensen en el Señor. Fíjense que dice que podemos alcanzar el oportuno socorro. Esta frase es impactante. Piensa un momentito en esta frase, oportuno socorro. El oportuno socorro que Dios tiene para nosotros. ¿Saben qué significa exactamente oportuno socorro? En el momento crucial. Para alcanzar misericordia y hallar gracia en el momento crucial. Justo cuando yo lo necesito. Hoy yo lo necesito. Hoy yo lo quiero en mi vida. Es el momento crucial. Estoy cruzando un valle de sombra de muerte. Estoy buscando al pastor de mi vida, al pastor de mi corazón, al que me puede abrazar y decirme, hoy voy a descansar y tú vas a descansar y yo te voy a abrazar y vas a estar conmigo, porque eres el único que me puede dar ese descanso. Allí en la calle, cuando tienes la llama de la tentación, de la duda delante de ti, vuélvete a Cristo con clamor pidiendo ayuda. Y la gracia estará allí, en el momento crucial, en el oportuno socorro. Esta, hermanos, es la cúspide del reposo en Dios. Es el momento crucial. Él está allí para hacerme descansar. Pero yo tengo algo que hacer. Lo escuchaste esta mañana. Dejemos de dudar, dejemos de cuestionar, dejemos de angustiarnos. Él toma el control de nuestras vidas. Él toma mi vida en sus manos. En el momento en el que el mar turbulento nos hace dudar, Él nos lleva al reposo en el Señor. Alabemos al Señor.
nos llama. Si al final del camino estás, sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Este es el llamado, hermanos. Es llamado para nuestra vida. Si estás cansado, acude, acércate al trono de su gracia. Cuando les invitamos a pasar aquí al frente, no es para repetir un ritual, es para recordarle al Señor. Él no lo olvida, pero para que nosotros sepamos que Él nos escucha. Yo te pido que si tú quieres gozar de ese reposo en el Señor, lo has intentado y no lo has logrado, pasa enfrente y dile: Señor, yo quiero reposar en ti. Yo quiero reposar mi corazón, mis manos, mis pies, mi vida en ti, Señor. ¿Qué te impide acercarte? Da un paso al frente, si sean 2, 3, no importa. Dile: yo quiero reposar. He escuchado de reposo en el Señor, pero todavía hay cosas que me dan temor, me dan miedo, me dan preocupación. La enfermedad, la zozobra, conflictos. Él toma el timón si nosotros dejamos que Él tome el timón. ¿Alguien más quiere pasar y decir: Señor, toma el timón de mi vida para que yo repose en ti? Hazlo con confianza. El Señor está con los brazos abiertos. Él nos escucha. Yo sé que tenemos mucho que reposar en el Señor. Yo sé que hemos tenido muchas caídas de incredulidad en nuestra vida. Yo sé que tenemos mucho que hacer para que el Señor nos asista, nos abrace y nos consuele.